diría de una pequeña genealogía para que entendamos primero, para aquellos que recién se empiezan a adentrar en lo que es el posthumanismo, tengan una noción por lo menos general de qué estamos hablando cuando hablamos de posthumanismo. Básicamente el posthumanismo es una corriente que surge más o menos en los 60, en los 70, la primera vez que se utiliza el término es en el 77 por Ijaz Hassan, y lo que es el posthumanismo en sí es un heredero de lo que es el antihumanismo típico del siglo XX, que es justamente lo que luego se va a conocer como la generación postestructuralista. Es decir, es la generación de filósofos que van a buscar superar a toda costa lo que era el paradigma humanista. Por eso son justamente antihumanistas, ¿sí? Van a querer superar toda la filosofía moderna que se fundaba en la metafísica del sujeto y que además, digamos, estaba fundamentado en esas premisas del humanismo que entendían al ser humano como fundamento de todas las cosas y sobre todo como fundamento epistemológico. Entonces, en ese contexto se desarrolla, como habíamos dicho al principio, en este siglo XX y con este clima generalizado de superación de la modernidad, surge este deseo, ¿no? Digamos, muy fuerte de querer superar a lo que es la metafísica y sobre todo la metafísica de la subjetividad. La metafísica ya había tenido su crítica con Nietzsche, por ejemplo, ¿sí? Ya habíamos partido con una crítica con Nietzsche y luego ya con Heidegger, por ejemplo, y más específicamente con Foucault, aparece la crítica de la metafísica de la subjetividad como, digamos, prolongación de esa crítica a la metafísica que ya había comenzado con Nietzsche. Y la crítica de la metafísica de la subjetividad es una crítica del entendimiento de la subjetividad como el fundamento epistemológico de todas las cosas. Y acá hay que explicar un poco más de qué nos estamos hablando. A ver, el término sujeto ya de por sí, si uno analiza la etimología del término, que viene del latín subiectum, que es el pasado participio de subicere, sub, es lo que está por debajo, ¿no? El fundamento. Y acere es lo eyectado, lo arrojado, lo que existe, ¿no? Ahí afuera. Entonces, fundamento de lo que existe, ¿no? La base de lo eyectado. Eso es lo que Aristóteles, de hecho, se refería como hipokeimenon en términos de metafísica, pero en la modernidad ese fundamento de lo que existe toma la forma del yo. Cuando uno piensa en la filosofía cartesiana y en la declaración del ego cogito, está hablando de un paradigma donde el fundamento de todo lo real es el yo, es el cogito y es la subjetividad. Y ahí se desarrolla toda una historia de la filosofía moderna como idealismo, es decir, como filosofía fundadas en el sujeto. Tenemos a Descartes, tenemos a Kant, tenemos a Hegel, ¿sí? Y ya cuando nos vamos acercando hacia el final de la modernidad, cada vez se va resquebrajando este paradigma. Hasta que lleguemos a esta, bueno, ya aparecía con Nietzsche, como dijimos, ¿no? Y con los maestros de la sospecha, ¿no? Nietzsche, Freud y Marx, justamente cada uno desde su perspectiva tratando de superar este paradigma centrado en el sujeto. Ya no se puede superar, ya no se puede sustentar ese paradigma centrado en el sujeto como fundamento epistemológico. Entonces el posthumanismo lo que va a hacer es fundarse en esa crítica generalizada de la metafísica del sujeto que ya había empezado anteriormente y además la va a llevar a lo que es la categoría de lo humano también. O sea, no solamente criticamos la categoría de razón, no solamente criticamos la categoría de sujeto, sino que también criticamos la categoría de lo humano. O sea, lo humano va a ser visto como un constructo histórico, un invento del siglo XVIII, una norma, una normatividad, algo impuesto, algo que se creó artificialmente y que luego se impuso como normalidad. Y lo interesante es que, claro, cuando uno empieza a analizar, bueno, ¿qué significa ser un sujeto? Y empieza a ver todas estas filosofías, ¿no? que a toda costa quieren superar esa noción del individuo como sujeto, que ya, digamos, nos adentraremos en eso, uno empieza a darse cuenta que a lo mejor hay una cierta conexión, a lo mejor, digamos, no prementada, pero hay una cierta conexión en lo que son, en lo que es la teoría de los sistemas, ¿sí? Que, bueno, proponen, como diría Luhmann, ¿no? Una sociedad sin hombres, como bien podrían soñarlo los postestructuralistas. Obviamente una mercantilización de lo que es la vida, una informatización de lo que es la vida y obviamente lograr un estado en el cual
la subjetividad se termina expandiendo a todas las cosas menos a los seres humanos, parece. Porque hoy en día le estamos dando estatuto de sujeto a montañas, a ríos, ¿sí? Aparecen los robots como sujetos de derechos, ¿sí? Aparecen los animales como sujetos de derechos, pero parece que el ser humano como sujeto es un problema, ¿sí? Y sobre todo esa noción particular que es el ser humano entendido como sujeto, es decir, como fundamento epistemológico, de que todo lo real se justifica primero ante mí, porque yo soy el fundamento epistemológico de lo que existe, ¿no? Y obviamente la historia de la subjetividad moderna va de la mano con la historia del individualismo, que aquí, bueno, podríamos hacer una cátedra completa, ¿sí? De esto, pero hay toda una serie de atributos que tiene ese sujeto moderno, o sea, esa nueva forma que tiene el individuo de concebirse a través de estas filosofías, que obviamente son siempre peligrosas para el poder. Porque el sujeto, si uno entiende al sujeto como ese ser humano que se plantea como fundamento, que se plantea como crítica, como autonomía, como libertad, como guía de su propio pensamiento, ¿sí? Como inmunología, o sea, como sistema inmune, ¿no? Propio, que no deja atravesar la ideología, la política, la tecnología, ¿no? Ese es un sujeto que es peligroso, porque es un sujeto que tiene límites marcados. Por eso es que la idea del límite es una idea clave para poder entender a la subjetividad. Porque justamente el límite es lo que determina el espacio concreto del sujeto. Y aquí no estamos diciendo que uno tiene que estar separado del mundo, ¿no? Es un poco cuando, Vladimir, vos hablabas de la célula, ¿no? La célula tiene una membrana, la membrana posibilita el intercambio de la célula con el exterior, no es que está separando a la célula y la célula está totalmente desconectada del resto del organismo. No, está definiendo la forma, está de hecho posibilitando la vida de la célula, porque la célula sin una membrana moriría, no existiría. Entonces, nosotros tenemos límites, de hecho tenemos varios tipos de límites, ¿no? Tenemos límites concretos, materiales, como podría ser el cuerpo. Tenemos límites en cuanto, por ejemplo, a nuestra capacidad de conocer. Tenemos límites políticos, ¿sí? Que determinan la diferencia. Totalmente. Muchos tipos de límites, ¿no? El límite es como esa línea absoluta que marca mi forma singular de estar en el mundo y que, por ejemplo, me diferencia de lo que es el afuera, me diferencia del otro, me diferencia del Estado, me protege de la intromisión de la tecnología, me protege de la intromisión del Estado, me protege de la intromisión de muchos elementos, por esa determinación del límite, ¿no? De hecho, la conciencia del límite nos devuelve esa idea de la libertad y de la autonomía que tenemos nosotros. Y entonces, y con esto cierro, pero en un mundo que tiende a ese retroceso de las fronteras, ¿no? Ya de por sí vivimos en un mundo globalizado. Lo globalizado es la ausencia de los límites, porque se globalizó, es decir, ya no hay límites, se englobó todo dentro del mundo, ¿no? No hay nada por fuera de la globalización. Entonces, en un mundo donde se borran constantemente las diferencias entre el hombre y la mujer, las diferencias entre el ser humano y la máquina, la diferencia entre el yo y el otro, entre el individuo y el Estado, ¿no? Todos estos límites que se van borrando, en realidad nos hablan de una posible situación bastante peligrosa que se podría dar al fin y al cabo, ¿no? En donde yo siempre digo, al final todas estas filosofías se traducen en operaciones políticas concretas, son problemáticas políticas. Por supuesto. Totalmente. Es la filosofía al servicio de un plan político. Yo extraigo esta conclusión.